Hola, hola, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo están? Hola, hola. Les doy la bienvenida acá en Facebook, acá en Instagram. Para el que aún no me conoce, mi nombre es Anaís Galíndez. Y en lo que se van conectando, ¿verdad? ¿Cómo está Gabriel? En lo que se van conectando, pues voy contando un poco porque no quiero ocupar mucho tiempo de este live. Un café con nana surge porque Dios ha puesto en mi corazón desde hace tiempo, hace muchos meses, hacer estos episodios con ustedes. No sé si van a ser pocos, no sé si van a ser muchos, pero según ustedes vayan solicitando información o temas, pues yo con gusto los voy a ir desarrollando y se los doy. Pero ¿por qué un café con nana? Porque a mí me fascina el café. Hace como 15 minutos me preparé el café para que estuviera listo y ready para compartir con ustedes, así que ya lo llevo a la mitad. Pero ustedes están a tiempo de prepararse su cafecito, sentarnos aquí a conversar. Un café con nana, a mí me gusta mucho el café porque más o menos como a esta hora me lo estoy tomando. Me gusta tomar en la mañana, me gusta tomar café en la tarde y pues un café con nana, un espacio donde yo me esté tomando mi cafecito y pueda conversar con ustedes, mira, tranquila, relax, mis amores. Y a pesar de que mi nombre es Anaís, un buen amigo, un gran amigo desde high school, me puso nana, que yo era la nana, así me decía. Así que en el trabajo, cuando comencé a trabajar en el campo laboral, que yo fui maestra de baile por muchos años, casi 7 años maestra de baile, de salsa de salón, me decían nana, yo era la nana, la chiquita, y también en universidad me decían la nana, y mis amistades siguieron diciéndome nana, la familia de mi esposo completa me dice nana, y me quedé nana. Entonces, para algunos soy Anaís, para otros soy Anita, para otros soy nana. Así que, pues como estamos en confianza, por eso llamé a estos episodios. Hola, bella Maribel, qué bueno saludarte. Un café con nana. Y hace mucho tiempo que yo dije, el primer episodio que yo haga, cuando me atreva a hacerlo, porque de esto hace meses largo, dije que iba a hablar acerca del perdón. Entonces, yo me maquillé bien bella, pero yo espero que esto no se me dañe, porque espero no llorar, porque les voy a contar algo bien personal, ¿verdad? Desde que lo estuve preparando el bosquejo, ya yo estaba llorando. Pero les cuento, yo crecí en un hogar disfuncional. Mi papá y mi mamá se divorciaron. Hola Carmen, saludos. Se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Así que yo crecí en un hogar de padres divorciados. Mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 5 años, pero mi padrastro se convirtió en mi papá. Él es mi papá y mi padrastro es el abuelo de mis hijos. Quiero que lo sepan. Ay, todavía, bueno, salgo a bailar, pero bien poco, no doy clases de baile. Ya hace muchos años, el último estudiante que tuve fue mi maridito Pepo, y eso es otra historia que yo les puedo contar. Pero él fue literal el último, él fue el que me retiró. Pero hace muchos años, yo creo que hace como 10 años que yo no doy clases de baile. Oh my God, hace casi 10 años que no doy clases de baile. Pues les cuento. Mi papá, cuando se divorció de mi mamá, mi papá también se divorció de nosotros, sus hijos. Tengo un hermano adicional y un hermanastro. Pero mi papá se divorció de mi mamá, se divorció de mí, se divorció de mi hermano. Cuando les hablo que se divorció, es que mi papá jamás procuró por nosotros. Literalmente, les puedo decir que mi papá nunca nos hizo una llamada para saber si estábamos bien. Mi papá no nos daba regalos el día de Navidad, ni el día de Reyes, ni una llamada de felicitación en un cumpleaños. Mi papá fue
completamente ausente. O sea, yo crecí sin mi papá. Cuando yo era pequeña, mi hermano y yo, tú sabes, nos preguntábamos por qué mi papá era así. O sea, mi papá trabajaba en el municipio de Tuabaja, mi papá era CPA, contable, tenía una buena posición para esos años. O sea, mi papá bilingüe, con muchos estudios, muy inteligente. Y mi mamá siempre nos decía, en algún momento ustedes van a entender, en algún momento tú vas a entender por qué me divorcié de tu papá y por qué él es así. Así que yo entendí que en algún momento yo iba a saber por qué papi era así, porque yo recuerdo una vez cuando yo era pequeña que fui el Día de Reyes, un Día de Reyes, donde él, y su respuesta fue que lo olvidó, me perdonan, que lo olvidó darle la dirección a los reyes para que los reyes enviaran su regalo. Así que los reyes se perdieron y los reyes no llegaron. Entonces yo vi que el corazón de mi mamá se destruyó por completo en aquel momento. Y ahora que yo soy madre, pues sí puedo entender que ella estaba sufriendo por mí en aquel momento. ¿Qué pasa? Mi mamá nunca nos sembró rencor con mi papá. Nunca nos sembró odio hacia mi papá. Nunca nos habló mal de mi papá mientras nosotros éramos pequeños. Mi mamá jamás nos puso en contra de mi papá. Ella nos llevaba. Yo te digo que de 52 semanas que tiene el año, puede ser el 75% de los viernes o el 75% de los domingos, mi mamá nos llevaba a ver a mi papá. A mí me llevaba a ver a papi. Muchas veces nos llevaba viernes y no me llevaba domingo. Y aunque él era un papá ausente, mi papá si tenía que ir a una graduación, peleaba, se tiraba la foto y se iba. Papi, realmente no mostraba ningún tipo de interés por estar presente en la vida de nosotros. Pero sí, mami se preocupaba porque nosotros fuéramos a verlo, que nosotros estuviéramos pendientes a él. Yo recuerdo cuando yo estaba en escuela elemental, yo tuve una competencia de oratoria. Y recuerdo que papi llegó con una sudadera color violeta y una camisa amarilla. Para mí eso fue tan vergonzoso, ver a papi en esas fachas. Ver a papi en esas fachas, eso para mí fue tan vergonzoso. Y mi mamá siempre me decía, jamás te avergüences de tu papá. Jamás te avergüences de tu papá, me decía mami. Yo recuerdo que un viernes, para ese tiempo yo tenía como algunos 10 años, yo tomaba clases de baile, de salsa, y cuando salíamos de la academia, casi siempre mami pasaba por la casa y si lo veía, se paraba para que yo lo saludara a mi abuelita. Y eso hacíamos muchos viernes y no teníamos otro tipo de compromiso. Y ese viernes yo me bajé a su casa, mami me estaba esperando en el auto para yo saludarlo, darle un beso, un abrazo, decirle bendición abuela y nos íbamos. Eso hacía mami. Ese viernes yo recuerdo que cuando yo saludo a Sheila, cuando yo me bajé y entré a la casa de papi, yo lo vi bajo los efectos de las drogas por primera vez, ¿verdad? Mi papá fue usuario muchos años de crack, era adicto a las drogas. Mi mamá nunca nos lo dijo. Entonces fue el impacto tan grande que causó verlo bajo los efectos, ¿verdad?, de la droga, que cuando yo me monté en el carro llorando, recuerdo que mi mamá me dijo, ahora lo sabes,
Esas fueron las palabras de mi mamá. Ahora lo sabes, ¿verdad? Y yo empecé a llorar aún más. Y le dije, sí, mami, ya lo sé. Ya entiendo por qué te divorciaste de papi. Ya entiendo por qué papi es como es. Porque yo no entendía por qué él no me buscaba. Yo pensaba que él no me amaba. Yo pensaba que él no me quería. Él no estaba interesado en mí. Él nunca me hizo una llamada. O sea, cuando yo les hablo a ustedes que yo tengo una mamá 4x4 y un padrastro 4x4, es porque literal, ellos pasaron el Guayacán criándonos a nosotros, haciendo de todo, de tripas corazones, para que nosotros tuviéramos una buena vida, para que nosotros tuviéramos una buena educación, trabajar de sol a sol. Eso no es fácil ahora que yo tengo hijos y entiendo, con un papá de tus hijos que no los busca, que no los atiende, que no los llama, que no te aporta o sea, mi papá dejó de pasar pensión. Uy, Dios mío, pero es que ¿hace cuánto? O sea, yo nunca vi a mi mamá pelearle porque me pasaba pensión. Nunca vi a mi mamá meterlo preso, pedir mociones en el tribunal, pedirle dinero para que me pagara libros de la escuela, uniformes, libretas, lápices. Mi papá nunca aportó para eso y mi mamá jamás tampoco le pidió. Ella se dedicó a trabajar junto a mi padrastro, sol a sol, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, para que nosotros saliéramos adelante. Y mi papá, después de yo crecer y saber y entender, pues sí, tenía conversaciones con mi mamá. Entonces, yo crecí teniéndole un rencor porque no entendía por qué mi papá era así. O sea, por qué él prefería las drogas y no a mí, porque él prefería sus amistades y no nosotros, su familia. Es duro crecer bajo, o sea, con un papá ausente. Yo sí tenía una figura paternal en la casa, que es mi padrastro, pero mi papá, yo no le importaba a mi papá. Esa era mi forma de pensar en aquel entonces. Yo recuerdo que una vez papi me preguntó, cuando yo era pequeña, Anaís, ¿tú me amas? Esa fue la pregunta que papi me hizo. Y yo le contesté, papi, yo te quiero porque tú eres mi papá. Siempre vas a ser mi papá. Nadie en el mundo va a ocupar la posición que tú tienes, que es mi papá. Pero si tú me preguntas si te amo, la respuesta es que no. Eso me lo preguntó cuando yo tenía como 14 años. La respuesta es que no, papi. Yo no te amo porque el amor se gana. El amor se siembra, ¿verdad? Y recuerdo que a él se le salieron las lágrimas y me dijo, yo te entiendo. En eso tienes razón. Y yo le dije, pero yo te quiero. Y cualquier cosa que tú necesitas, ahí siempre yo voy a estar, porque mami siempre nos inculcó eso. Mi mamá siempre me decía, ni te avergüences de tu papá, lo puedes ver pidiendo en una luz, lo puedes ver arrastrado en una cuneta, lo puedes ver como sea, sucio, asqueroso, de pie hasta la cabeza. Y jamás te avergüences de quién es tu papá. Siempre nos decía eso. Así que cuando cumplí 15 años, yo hablé con mi papá y le dije que él no iba a ser quien me iba a hacer la entrega de la zapatilla, el cambio de las zapatillas ni nada de eso. Porque yo en aquel momento vivía con bastante rencor hacia él. Yo no podía entender que era porque él era así conmigo. Y él entendió. Me dijo que sí, que él estaba de acuerdo porque él no se había ganado eso durante todos esos años. Cuando yo crezco, voy entendiendo poco a poco, después de terapias en la iglesia, mucha oración, sanación espiritual, porque Dios es quien puede trabajar con el corazón de uno, les tengo que decir la verdad. Pero después de terapias, consejería en la iglesia, Dios sanó mi corazón. Cuando me fui a casar, lo invité a la boda
esa fue la última vez que yo lo vi, el día de mi boda. Cuando me fui a casar, el día de mi boda, yo le dije, mira papi, tú no me vas a entregar en el altar, porque yo creo que ese derecho se lo ganó mi padrastro, ¿verdad? Que se llama Norbert. Pero sí quiero que bailes, pues si quieres bailar una canción conmigo, una canción que para ti sea especial, pues podemos bailarla, ¿verdad? Un tipo de vals. Pero el día de mi boda, él estaba con ese corazón compungido. Esa es la realidad. Ese día él le dio diarrea, le dio fiebre. Él estaba enfermo, sentado en una silla. Y todo el mundo le mirábamos la cara. Y literalmente era perdí todos estos años. Y mira, hoy se casa mi hija. Perdí todos estos años. Y yo creo que la culpa de él lo tenía enfermo durante la boda. Al punto que después que se tomó las fotos y todo, se fue de la boda. Yo tengo mi primer hijo después de eso. Y planificamos reunirnos para que él conociera al nene. Cuando nosotros lo vamos a buscar, que lo llamamos antes, que lo íbamos a llevar a comer, mi hermano y yo, lo llamamos, ya voy a salir a buscarte. Sí, me esperan en tal sitio. Cuando llegamos, papi no apareció. Ni a conocer a su nieto. O sea, papi no apareció. Estuvimos 1 hora esperándolo. Dimos vueltas. Le preguntamos a todo el mundo si lo había visto, si sabía dónde estaba. Y papi nunca apareció. O sea, que él no conoció a Nehemías, ¿verdad? Que es mi primogénito. Después de eso, mi esposo me dice ese día con mucho coraje, tu papá no te va a volver jamás a romper el corazón de esta manera. Tu papá no te va a volver a romper el corazón de esta manera. Fue la respuesta de él. Porque imagínense, después de tantos años, no fue buen papá y tampoco fue buen abuelo. Ni siquiera tuvo la decencia de conocerlo físicamente. Pero ahora yo entiendo. Yo creo que es que él no quería que lo vieran así. Quizás no se atrevía. Quizás tenía miedo de que nosotros le reprocháramos algo del pasado. Cuando la realidad es que no lo íbamos a hacer, porque lo que queríamos era aprovechar al máximo el tiempo con él, a ver si podíamos recuperar algo de lo que no tuvimos cuando éramos pequeños. Entonces, cuando mi abuelita falleció, nosotros lo mandamos a un programa de limpieza para que saliera de las drogas, y él accedió. Lo enviamos para Nueva York y por allá se quedó y estuvo como 10 años, y Dios nos dio el privilegio o ver el milagro, ¿verdad? De que papi dejara el consumo de las drogas. Él dejó el consumo de las drogas para la gloria de Dios, nos regaló ese milagrito. Pero papi nunca dejó de beber alcohol, tomar alcohol. Entonces papi era alcohólico y llegó al punto que sus órganos comenzaron a fallar. Y papi tenía tanto alcohol ya en el sistema que lo encontraron casi muerto en una de las calles de Nueva York, de Manhattan. Entonces, para ese tiempo, la doctora le dijo que si salía de esa, él no podía probar una gota de alcohol, porque si probaba una gotita de alcohol, eso era básicamente un suicidio, lo que papi estaba haciendo con él. Pero en ese momento que nosotros pensábamos que papi ya no le quedaba nada, yo aproveché y le hice una llamada, porque ya después, cuando él se mudó para Estados Unidos, que se limpió, pues sí teníamos conversaciones un poco más recientes, más duraderas, hablábamos de ciertas cosas. Y en una de esas conversaciones yo le dije, mira papi, es importante que tú sepas que yo te perdoné hace mucho tiempo.
mi corazón no vive en rencor contigo, nunca va a vivir en rencor contigo, y quiero que sepas que te amo, le dije por teléfono. Mi papá comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Y me dijo, yo también te amo, hija mía. Cuando mi papá me dijo eso, realmente fue como el corazón quebrantado. Como esta canción de Pedro Capó que dice, valió la pena, querido viejo, valió la pena tanto dolor, ¿verdad? Porque ahora sé que tú me amas igual que yo. Entonces, comenzamos a tener conversaciones más seguido después de eso. Papi salió del hospital. Eso fue más o menos como para un noviembre. Pero más o menos como en febrero, él siguió tomando alcohol y como en febrero más o menos tuvo una recaída. Y papi falleció en ese febrero. Cuando papi fallece, antes nosotros tuvimos él falleció un martes, pero el jueves antes nosotros tuvimos una conversación. Entonces él me decía tengo miedo de morir. Porque le habían dicho que tenía como que cáncer, entonces después le dijeron que no era cáncer, que era hepatitis, entonces le decían muchas cosas y él, Dios mío, es que yo no quiero virar para Puerto Rico en un féretro. Entonces tuvimos una conversación muy amena, y le volví a repetir que lo amaba, le puse a los nenes en FaceTime para que los conocieran. Y que ellos supieran que ellos también tenían un tercer abuelo que se llamaba Julio. Y papi estaba bien contento en esa llamada. Después de esa llamada, que volví a decirle lo mucho que lo amaba, que lo volví a perdonar, y que me perdonara él a mí sin mi ignorancia, ¿verdad? Durante todos esos años. Le dije algo que lo hiriera, no sé, con razón o sin razón. La verdad es que eso no viene al caso ahora. Pero tuvimos una conversación muy amena. Eso fue jueves. Viernes papi cayó como en coma y martes falleció. O sea, esa fue nuestra última conversación. Le dije que estuviera tranquilo, que todo iba a estar bien, y si Dios lo sacaba de esa, pues que queríamos compartir. Él tenía planes de irse de crucero y teníamos planes de ir a Nueva York, yo creo, a verlo. Yo creo que eso fue algo que se me quedó en el tintero que no pudimos hacer. Y sé que mi hermano también lo sufre mucho, el no haber ido a visitarlo, compartir más tiempo con él. Pero esto no fue por falta de ganas. Entonces, a lo que voy. Cuando papi fallece, la realidad es que yo me sentí tranquila, me sentí bien, porque Dios fue súper misericordioso con papi, le regaló muchos años, a pesar de la mala vida que se dio. Al fin y al cabo tuvo 2 hijos que no lo odiaron por el comportamiento que él tuvo durante todos esos años. Yo creo que él se fue tranquilo, se fue en paz, sabiendo que sus hijos lo amaban, que sus hijos lo perdonaron. Y al final de la historia, esto es lo importante. ¿Por qué esto es importante? Porque yo veo muchas amistades en Facebook que hablan tan mal de los papás de sus hijos. Veo tanta gente peleando con su familia, con sus esposos, peleando por cosas para algunos importantes, para otros no. Entonces le llamé a un café con Nana, el poder del perdón, y es porque el perdón nos libera. Esa es la realidad. Cuando tú creces con rencor, con odio en tu corazón,
tú comienzas a crear raíces de amargura. Eso te enferma. El odio te lleva a la muerte, gente. Te lleva al estrés, a la depresión. Hay veces que tú te sientes enojado, tú no sabes por qué estás enojado y la realidad es porque vives con unas raíces de amargura que no te dejan seguir, que no te dejan avanzar, que no te dejan progresar. Y las decisiones que se tomaron en el pasado, se tomaron. Él tomó sus decisiones, pero yo tomé la decisión. Él tomó la decisión de no compartir con nosotros. Yo tomé la decisión de perdonarlo. Él no tiene la culpa de mi presente, él no tiene la culpa de mis decisiones, él no tiene la culpa de mi futuro, él no tiene la culpa de nada porque yo decidí, tuve en mis manos, tomé la decisión de perdonar. Y el poder que nosotros tenemos de perdonar nos libera a nosotros. Nos libera a nosotros mismos. Así que ustedes no saben la carga tan grande que se libera cuando tú perdonas a una persona. Una persona que te hizo daño. No que te hizo daño una sola vez. No que te hizo daño una semana. No fue que te habló mal y te rompió el corazón. Yo no estoy hablando de ese tipo de daño. ¿Sabes? Son daños emocionales, son daños de años, son daños que dejan una cicatriz. Eso sana, pero la cicatriz está ahí, a pesar de que yo lo perdoné. Esto es parte de la esencia que yo soy hoy, de lo que yo les puedo hablar a ustedes. So que ustedes no saben lo liberador que es que ustedes perdonen a esa persona que les hizo daño de verdad. Esa persona que los marcó por el resto de la vida. Perdonar, porque el perdón siempre es para uno mismo. El perdón siempre va a ser para uno mismo. El segundo punto que vale recalcar en esta historia que les estoy diciendo hoy es que si usted consiguió un esposo, un novio, no sé, el papá de sus hijos y no resultó ser lo que tú esperabas, no busca a sus hijos, no procura por ellos, no les pasa pensión, no nada, usted no fomente el odio a sus hijos, hacia ese papá, hacia esa persona, hacia ese señor, como ustedes les quieran llamar. Mi mamá jamás nos sembró odio en nuestro corazón. Mi mamá jamás nos sembró rencor hacia nuestro papá. Sí teníamos nuestras conversaciones cuando nosotros teníamos la inteligencia para poder tener las conversaciones, pero mientras tanto no. Mi mamá no nos sembró odio, no nos sembró discordia, ella nos llevaba a verlo. Ella nos llevaba a verlo. Mi papá no me busca, pues espérate, déjame llevarlo a conocerlo, a que compartan con él. Claro, nunca dormí en su casa ni nada, ¿verdad? Pues por las circunstancias o los factores, pero mami nos llevaba allí. Estábamos 1 2 horas con él, 30 minutos, 15 minutos, un abrazo y nos íbamos. No importa, lo importante era verlo. Y yo llegaba a la casa y él se iba con sus amistades, pero ¿qué importa? Me vio y yo lo vi, lo pude abrazar. Fíjate, y gracias a eso, hoy yo puedo recordar a papi de una forma bonita. De los pocos recuerdos que yo puedo tener con él, los recuerdo de una forma agradable, quizás los chistes que hacía, lo mucho que la gente lo quería, porque él era buenísimo con todo el mundo, menos con nosotros. Pero a él mucha gente lo quería, mucha gente lo amaba. Y eso es importante. No siembre odio hacia esa persona en sus hijos. Mi papá no me quería buscar, esa era la realidad. Pero así sea darle un beso y un abrazo, mi mamá nos llevaba. Siempre. Una semana sí, una semana no, cada vez que se pudiera. Estábamos cerca, vamos a pasar por allí.
trabajaban en el mismo municipio, ve a la oficina de tu papá y salúdalo. Y así era siempre. Y el tercer punto que quiero discutir, ¿verdad?, en esta historia, es que tomes la decisión de no ser igual a esa persona que te hizo daño. El hecho de que tú fuiste roto, el hecho de que tú fuiste a lo mejor dañado, trastocado, que fuiste herido por alguien, no tomes la decisión de hacer ese daño hacia adelante. Perdona. Usted dice, hasta hoy yo sufrí lo que esta persona me hizo. Hoy entendí. Hoy cerramos este capítulo y comience a orar. Sana mi corazón. Porque por algo la palabra establece que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Porque de él mana la vida. ¿Ves? Porque de él sale la vida, ¿verdad? Del corazón. Así que decide por perdonar, decide por ser mejor, decide por lo positivo, decide por cambiar, porque tu generación de ti hacia abajo tenga un mejor futuro. Decide eso, porque el poder está en ti, el poder está en el perdón. Así que yo hice, cuando papi se murió, mi hermana fue a reclamar el cuerpo y todo eso, ¿verdad? Para terminar la historia. Y papi, había dejado, no sé, como algunos $100 o algo así. Podemos decir, como algunos $100 de lo poquito que tenía, pues separamos el dinero para costear la cremación y todo eso. Y lo que quedó eran algunos $100. Entonces mi hermano, como éramos nosotros dos nada más, me dice, mira, vamos a tomar este dinero, ¿sabes? Cojamos este dinero y vamos a comprarle un detalle a los nenes de parte de abuelo Julio. Así que yo me fui a una tienda por departamento, le compré unos juguetes, le compré unos detalles, unas cosas que los nenes me estaban pidiendo, que anhelaban mucho. En ese entonces eran muy pequeños y eso yo se los compré y se los di. Y le dije, abuelito Julio nos dejó un dinero para que nosotros le compráramos a ustedes unos detalles. Y los nenes recuerdan, todavía mantienen esos juguetitos después de 2 o 3 años que murió papi. No recuerdo muy bien si fue en el 2018 o en el 2019. Ellos recuerdan con mucho cariño que abuelo Julio les dejó esos detalles, les dejó esos regalitos y que falleció y que tiene un abuelito, ¿verdad?, en el cielo, porque tenemos esa esperanza de que esté habitando y que Dios haya tenido misericordia con él en sus últimos segundos de vida. Así que, ¿qué yo hice? Yo no le sembré rencor a mis hijos hacia adelante. No, él nunca te quiso conocer a mi hijo, ¿sabes? Jamás. Al contrario, separé ese dinero que, ¿verdad?, que dejó mi hermano y en decisión en conjunto, le compramos unos detalles y tengan este recuerdo de parte de abuelo Julio, que eso es lo importante. Así que, gente, después de toda esta lloradera, después de este live y que ustedes se hayan conectado con nosotros, conmigo, a tomarnos el café juntitos, ustedes y yo, quiero agradecerles por conectarse. Tomen siempre lo bueno y desechen lo malo. Tomen siempre lo bueno y desechen lo malo. Y perdonen. El perdón es para usted, no es para la persona. El perdón es para usted. El perdón siempre fue para mí. El perdón libera el estrés, libera el coraje, la depresión. Usted no sabe lo feliz que usted va a comenzar a ser cuando usted decida perdonar. El poder del perdón está en ti. Así que gracias, Ivonne. Gracias. Te amo mucho también. Si ustedes consideran que les gustó este live y que quisieran otro tipo de live así como ustedes escríbanme qué temas les gustaría que conversáramos, de qué temas quisiera que yo les hablara. Tengo varios temas en mente,
Así que poco a poco se los voy a ir compartiendo y espero que con el favor de Dios podamos encontrarnos el miércoles de la próxima semana nuevamente. ¿Está bien? Así que un beso, los veo el miércoles en otro episodio de Un Café con Nana. Chao.